Hola queridos hermanos, en la sesión 5 de este seminario Masonería 1, donde hemos estado desarrollando el capítulo 6 en las últimas sesiones, y en esta el capítulo 6 de el retorno de Enoch, que es la masonería, ya acá querido hermano Vale Amesti, nos empieza a hablar de cuáles son realmente las cualidades. Ya hemos hablado de las cualificaciones en un momento, de Guénon, y cuáles son estas cualificaciones o cualidades que debe tener el iniciado para que en un momento realmente logre conectarse con la idea del hombre verdadero, este hombre con la idea perfecta del iniciado, para que de esta manera se convierta en una piedra viviente en los misterios de la construcción de este templo, tanto para el alma como para el Ser Supremo y el gran arquitecto del universo. Dice Vale Amesti que todo el iniciado, este señor que hemos estado hablando, a fin de cuentas, el iniciado que capta la verdad de los mundos superiores, hace descender de los mundos espirituales o los mundos superiores, desde el mundo espiritual él hace descender la influencia espiritual. Esta es la base de lo que hemos hablado reiteradamente. Va a decir Vale Amesti, bueno, este iniciado no es más que una vasija, digamos la forma de una vasija que va a ser o tiene el elemento que empieza a contener o a recibir la influencia espiritual, esa influencia espiritual que hemos colocado allí, ¿no? Recibe la influencia espiritual, recibe esa luz. Pero para que esa recepción sea realmente efectiva, porque cuando la influencia espiritual entra a la vasija, se convierte en una luz interior que empieza a adaptarse según la estructura del alma de cada quien. Porque lo cierto es que de esta luz interior se empiezan a configurar según la estructura del alma lo que se puede conocer como las fuerzas del alma. También estos conceptos de la fuerza del alma se conocen como las fuerzas del pensamiento o los poderes mentales que vienen dentro del alma, que se configuran según cada quien para que cada quien, ese individuo, ese iniciado en particular, pueda realmente reintegrarse, es decir, volver a los mundos superiores. Es un sistema que está realmente estructurado para que el proceso iniciático funcione. Y va a decir, ¿cuáles son las cualidades para que esta energía empiece a entrar? Las enumeras como que en 4 condiciones principales. Y va a decir, primero, ese iniciado tiene que tener una conciencia despierta, ¿no? Creo que esto es como que vital. Una conciencia hacia lo iniciático, hacia lo simbólico, hacia su conexión con el Creador. También debe tener una conducta recta. Lo cual habla de un hombre que es libre y un hombre que tiene buenas costumbres. Nos habla sin duda de cuál es el mecanismo que le va a permitir interpretar todo esto de una manera sin ataduras y sin dogma. Debe tener una inteligencia libre. Y por último, la capacidad de impulso, esa fuerza, una voluntad activa. Entonces, si realmente estas cualidades están presentes en un iniciado, entonces podemos decir que el proceso que lo va a llevar a convertirse en el hombre verdadero está asegurado. Y el hombre verdadero es aquel que se reintegra a el inicio, es decir, el hombre que según ha estado grabado en el pensamiento del Creador, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho. Hay que tener estas cualidades de conciencia despierta, conducta recta, inteligencia libre, voluntad activa, para que esto empiece a moverse.
y esta movilidad nos va a decir Valiamesti, se logra a través de, bueno, de todo una estructura ritual. Una estructura ritual. Debe realmente existir esta estructura ritual que haga que todas las cosas empiecen a movilizarse y el mecanismo entre en función. Todo este sistema, todo lo que nos va a decir en este proceso Valiamesti, todo esto, toda esta estructura va a empezar a movilizar o a darle forma, o se engloba dentro de otra estructura que viene a ser todo esto, el alma o la esencia de lo que se conoce como el arte real. Todo este mecanismo, todo esto que se ha dicho acá, toda esta movilidad, esta dinámica espiritual, es el arte real. Y va a decir Valiamesti que esta reintegración del hombre verdadero es lo que es la iniciación real. Hemos hablado ya, él va en una primera etapa, de que existe una cualidad, que es la cualidad de la virtualidad, pero antes de la virtualidad, esta etapa de potencialidad, donde tenemos la idea de quererme iniciar. Entonces tenemos la potencialidad como primera etapa del proceso iniciático. Luego viene la virtualidad, que es cuando recibimos la iniciación ceremonial, y luego viene lo que es la actualidad, que es pasar esas potencias de la primera condición a acto, y aquí podemos decir que hay una iniciación real. Más allá que toda esta previa habla de lo virtual. Entonces, solamente pasando las cosas de potencia a acto es que vamos a poder, es lo que consiste el arte real, pasar la potencia a acto. Solo que hay unas formas de pasar la potencia a acto y lograr esto que es el hombre verdadero. Va a decir, vale, que este arte real no es más que una tradición que se ramifica o que habla sobre lo que es las virtudes heroicas del hombre. Y siempre podemos leer en la tradición o en la mitología hombres que tienen esta idea de héroe, como Hércules o Eliseo, Ulises en la Ilíada, Aquiles y muchos otros más que nos narran las mitologías y las tradiciones del concepto del héroe, aquel que tiene una fuerza interior que lo lleva a vencer todos los problemas. Hércules y sus 12 grandes pruebas para demostrar su valentía. Bueno, esa es la idea del arte real. El arte real es una tradición que habla de esto y cuya función no es otra que la de formar a iniciados como reyes, no va a decir Valiamesti, hombres regios, hombres que se sustraen de toda dominación de las pasiones y que por lo tanto son hombres libres y soberanos, maestros de sí mismos. Entonces creo que eso es lo que va a englobar el arte real, hacernos o tener el dominio del ser. Y del ser tal vez en una primera etapa como la personalidad o los elementos más exteriores del alma, pero nos vuelve, cuando yo tomo dominio, me vuelvo rey sobre mi ser, sobre mi esencia, sobre mi alma, y según el propósito que cada uno tenemos dentro de la totalidad, va a decir que el hombre ha reunido la unidad, o aquel hombre que realmente ha reunido la unidad, aquel ser que une el arriba con el de abajo, que logra que todo esto, toda esta estructura que tenemos acá, de los mundos espirituales, el mundo manifestado y el hombre, cuando todo eso se vuelve una unidad, o el hombre hace o entiende a toda la estructura como una unidad dentro de una gran totalidad, entonces él tiene esa virtud de rey, porque ve que toda la comunidad a la cual se debe como rey, bueno, es parte de su reinado, una gran totalidad.
y va a decir, bueno, que el hombre que reúne esta unidad se vuelve un rey y por lo tanto se corona y pertenece a la realeza del Espíritu. Esta palabra creo que encierra muchas cosas y es lo que va a decir, o como Vale Amesti va a entender, la finalidad del arte real. Coronarse con la realeza del Espíritu, que realmente de nuestro interior, del centro cardíaco del alma, empiecen a brotar todas las chispas de luz y generen realmente un campo de espiritualidad en el hombre. Ese campo de espiritualidad es su reinado. Luego Vale, en lo que hemos leído en este capítulo 6, en esta parte del capítulo 6, nos habla de ciertas cosas o ciertos aspectos, ciertas características que va a tener aquel que consiga al hombre al reintegrarse o integrarse a la iniciación real y que llegue a ser como el hombre verdadero. Y dice, bueno, Vale va a decir, bueno, es un hombre que aprende a pensar con independencia, no se deja imponer ideas ajenas, ha sacudido el yugo de las pasiones, es consciente de su responsabilidad y no sufre la tiranía de los prejuicios. Entonces, todas esas características que estamos hablando son o se vuelven objeto o son el efecto de la ciencia iniciática. Cuando se vuelve todo como una ciencia que no es otra que el hermetismo y su técnica, que es la alquimia. Vean que de un hombre que viene con una condición profana a llegar a ser, a pensar con independencia, a no dejarse imponer ideas ajenas, a sacudir el yugo de las pasiones, a ser consciente de su responsabilidad y no sufrir la tiranía de los prejuicios, entonces es un hombre que ha entendido la ciencia iniciática. La influencia espiritual que le ha transmitido la ciencia iniciática lo ha llevado a transformarse. Y esa cualidad de transformarse que tenemos todos los iniciados es lo que entra en el campo de la ciencia del hermetismo y su especulación espiritual dentro de la alquimia. Entonces, lo que podemos ya concluir de estas cosas que nos dice Vale Amesti hasta acá es que, bueno, todo el chiste o toda la esencia del arte real es que el hombre debe gobernarse a sí mismo. Este gobierno del hombre a sí mismo es lo que va a ser la esencia del arte real. Esto, volvernos reyes en el gobierno de nosotros mismos. Todo eso lleva a que el iniciado deba tener una actitud interior, una inclinación y una disposición hacia lo trascendente. Los mundos espirituales es lo que trasciende, hay una luz circundante de la espiritualidad del Creador, del pensamiento del Creador, que nos circunda y es lo que nos da esencia. Parte de esa luz circundante entra como luz interior en cada uno de nosotros a través de la influencia espiritual. El rito genera un canal, el rito genera este canal como una tubería, un tubo que va desde los mundos espirituales al mundo manifestado, y dentro de ese tubo, ese canal, baja la influencia espiritual. Entonces, realmente, para que esta gran obra empiece a funcionar y que el hombre se eleve y emprenda la gran obra de la transformación, bueno, necesitamos tener esa idea de trascendencia, de que existe unos mundos espirituales, existe un plano, existe una realidad sustancial que es la que le da sentido a este mundo. Entonces, como un esquema más base, ya lo hemos hablado, tenemos, bueno, está la realidad sustancial, está el mundo físico, y podemos tirar una tubería, o hay, mediante un procedimiento, generar una tubería
una especie de canal entre la realidad sustancial y el mundo físico, dentro de la cual se traslada o se haga descender la influencia espiritual, y este mundo, todo este mundo, empieza un proceso de transformación hermética. Esta separación que hay entre las realidades físicas y la realidad sustancial hablan de, la idea de trascendencia. Entonces, el hombre que está aquí debe tener esta idea de trascendencia para que pueda creer en toda la estructura, en todo este mecanismo, para que él crea que este mecanismo es parte de una totalidad y funciona. De allí que ese trabajo de captación de la trascendencia va a decir Valiamesti que el arte real entonces se puede definir o puede entenderse como la ascesis masónica. Y ya hemos hablado que la ascesis es este esfuerzo que tiene el hombre de pensar a la trascendencia y dejarse influenciar por ella de alguna manera. Eso genera cambio, eso hace que esta autopista de 2 canales, de doble vía, empiece a funcionar. Ese esfuerzo voluntario y consciente que tiene el hombre con miras al perfeccionamiento de sus capacidades espirituales, ese esfuerzo convergente de todas las potencias dinámicas del individuo, es el arte real. Y nos quedamos con esa frase que nos dice Valiamesti de un esfuerzo convergente. Es decir, no nos podemos dar la oportunidad de que haya una separación, de que se disipen nuestra voluntad, las fuerzas de nuestra voluntad, nuestras actitudes y las ganas de salir adelante se disipen. Todo tiene que llegar, todo ello deben concentrarse en una idea que es trascender espiritualmente. Esa ascesis estimula el deseo o el anhelo de la perfección. Este Señor nos debe llevar hacia anhelar la perfección. Por eso que masónicamente siempre nos muestran a la piedra cúbica para que anhelemos ser como ella, que realmente veamos toda su geometría y en algún momento digamos, yo quiero ser como la piedra cúbica. Y anhelamos la perfección de la piedra cúbica. Pero para eso entendemos que hay que trabajar, que debe haber este esfuerzo voluntario y consciente, que debo tener esta conciencia despierta, esta conducta recta, esta inteligencia libre y esta voluntad activa para que esto se haga posible y todos nuestros esfuerzos converjan en este punto que es la perfección, en simbolismo masónico, en clave masónica, esta piedra cúbica. Entonces, Valiamesti luego nos dirá que este arte real, entendido como ascesis, y ya nos ha dicho mucho de cómo funciona el arte real, que realmente es una ciencia muy positiva y con principios muy claros. Él nos va a decir que para que el arte real, este señor de acá, y este esfuerzo, todo esto, el arte real junto con el esfuerzo consciente, generen realmente un dominio de los impulsos del hombre, pero claro, de estos impulsos pasionales, para que haya un verdadero dominio de todos estos impulsos de la carne, del cuerpo, de esta parte que viene a ser la parte del cuerpo, debe haber un entendimiento claro de lo que es el arte real, para que captando la trascendencia a través del arte real, ella nos empiece a dar fuerzas que nos permitan el dominio. En él la fuerza, ¿no? Como lo dice el entendido de la palabra sagrada de los aprendices. Y va a decir,
que debe haber entonces, esta ascesis debe tener también algunos aspectos para que las cosas funcionen. El primer aspecto es que esta ascesis o el arte real nos lleva a ponderar, a tomar conciencia, saber, yo tengo esto, esto y esto y esto, las fuerzas emotivas que tenemos, ¿no? Esto es importantísimo, tener una idea de cuáles son nuestros deseos emotivos, cómo nuestras emociones, entendido también dentro de un plano de nuestros sentimientos, que a fin de cuenta es que nos motiva, tal vez un gran deseo hacia el amor de una persona o un odio también hacia otra persona, es lo que nos impulsa a activarnos. Por eso hay que ponderar la intensidad y el nivel y el tipo de estas fuerzas emocionales. También nos va a decir que la ascesis en su proceso debe llevarnos a robustecer, es decir, fortalecer nuestros sentimientos, ya no pasionales, no hacia lo inferior, sino nuestros sentimientos superiores. ¿Qué es lo que hemos hablado acá? Nuestros sentimientos hacia la trascendencia. Saber que yo hago las cosas porque siento en mi interior que es un mandato divino, o porque es una ley que me dicta el alma, o sencillamente porque Dios nos ha dejado establecido en su plan general de la manifestación y de la creación, que yo tengo que hacer al prójimo, hacer bien al prójimo, amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, esa ley general de sentimientos, o sea, el concepto de amar al prójimo como a uno mismo habla de estos sentimientos de orden muy superior, y al final la ascesis, el arte real, me tiene que llevar a vigorizar, es decir, activar con mayor nivel, vigorizar, darle más vigor, vigorizar de manera creciente la voluntad. Y esta voluntad de acá, sin duda, se casa con las fuerzas emotivas y los sentimientos superiores. Eso es parte de todo un conjunto, la voluntad, porque a fin de cuentas ella es la que impulsa. Ella es la que da el impulso a hacer. Y cuando esa voluntad está fortalecida o está estructurada o está ordenada por estos deseos de trascendencia, entonces el impulso creo que es más transformador. Entonces, terminada esta parte de Vale, nos dirá, bueno, que debe haber en el iniciado una inversión de las facultades cognoscitivas para que todas estas nociones pasen del plano de la pura lógica al plano del conocimiento intuitivo sin intermediario. Entonces debemos realmente entender de que hay otro mecanismo de entender. Parece que el mecanismo normal de entendimiento o de captar conocimiento es que hay un sujeto que piensa, un sujeto pensante, hay un objeto a estudiar, y que este señor, captando a través de los sentidos del objeto, el objeto le transmite una imagen, una idea, y este señor se genera en el cerebro una forma del objeto. Pareciera que esa es la manera de captar todo el conocimiento, el conocimiento lógico. Hay un objeto exterior a mí, o hay una gran trinidad que es el sujeto pensante, el objeto conocido y la idea que ese objeto genera. Pero hay una manera diferente de captar el conocimiento, que es la forma de la gnosis, que es un conocimiento interior que está grabado en la idea cardíaca del hombre, en este centro espiritual del hombre, y que de allí, a través de una intuición,
a través de la intuición, podemos también captar conocimiento. Solo que ese conocimiento que sin duda voy a captar desde la esencia de mi alma es un conocimiento de la trascendencia, que como vimos es el interés o la esencia del arte real, llevarnos, conectarnos con la trascendencia. Entonces, hasta aquí este resumen de lo que fue la sesión 5, de estas partes donde Valiamesti, querido hermano Fermín Vale, nos empieza a estructurar la idea de la dinámica del arte real. Muchas gracias.